Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Toca hablar de un nuevo nombre propio dentro de las posibilidades del puesto de alero del Real Madrid, y no es un nombre baladí ni mucho menos por, en primera instancia, de donde provendría, es decir, hablamos de un jugador del Barça, concretamente, hablamos de Adam Hanga, y hablamos de un jugador que ha salido en las últimas horas en distintos medios y webs como futurible alero para el Real Madrid. Y aquí vamos a ir con distintos apuntes. Yo estoy intentando recabar información al respecto, a ver qué tiene de veraz y de verosímil este movimiento, que no sería sencillo, y ahora comentamos por distintas cuestiones, pero en primera instancia, opinión directa de lo que me parece a día de hoy Adam Hanga como jugador alero para el Real Madrid. Me parece que estamos hablando de un jugador que ya está dentro de la categoría mis mejores camisetas ya han pasado dentro del baloncesto. Es decir, creo que la mejor versión del alero húngaro ya ha pasado. La hemos visto en el Barça y en Baskonia. Ya la hemos visto tiempo atrás. Concretamente los últimos 4 o 5 años anteriores. Y creo que actualmente ha dado un bajón importante de minutos y relevancia. Sin decir que sea un mal jugador, pero estamos entendiendo que el Real Madrid buscaba en principio un alero para ser titular en el conjunto madridista. Un tipo que, en teoría, insisto, tenga la capacidad de jugar sus mejores momentos ahora y no en el pasado, pretérito, que es lo que yo pienso, y esto es subjetivo totalmente, pero la sensación que tengo es que Adam Hanga ya ha demostrado su mejor baloncesto y que con 32 años no le veo enfrascado en un nuevo proyecto con su situación actual. El caso de Thomas Heurtel, que me diréis algunos que tiene la misma edad y encima una lesión grave por medio, me diréis, bueno, Quique, ¿qué me dices de Heurtel? Os digo de Heurtel que viene de jugar un gran baloncesto en los últimos meses, de ser un jugador muy importante en el equipo más importante de Francia que ha jugado Euroliga esta temporada y que ha hecho unos números muy pero que muy buenos con unos 22 minutos más o menos jugados. Ha sido uno de los líderes claros junto a Gerson Yabusel probablemente dentro de la disciplina francesa. Hanga ha sido un jugador secundario, casi terciario para Šarūnas Jasikevičius. ¿Qué queréis que os diga? Tonto no es. A ver, al final ha sacado lo mejor de su equipo y se ha considerado que Hanga no iba a ser un jugador importante, por algo es. Ha tenido momentos de juego, ha jugado y oficiado de base, por ejemplo. Es decir, hablamos de un jugador multifuncional que puede ocupar varias posiciones. En cuanto al tema multifuncional que vimos, que comentó, por ejemplo, en un tuit Carlos Sánchez Blas, sí que encajaría en eso, pero no me encaja en el aspecto fundamental de momento deportivo de su carrera y algo súper importante, que es que le queda un año de contrato y el Real Madrid tendría que llegar a algún tipo de acuerdo con el Barça y luego con el jugador. Pero primero con el Barça, o que el jugador tenga la capacidad de manera unilateral, luego, mediante un dinero, poder tener una nueva relación contractual con el Real Madrid. Es decir, que no es básicamente, y en resumidas cuentas, nada sencilla la relación Hanga-Real Madrid en este momento. Recordamos que termina contrato en 2022, renovó contrato en el 2019 para 3 años. Y entonces estamos hablando de que hace 3 años sí que era un jugador muy importante, pero que a día de hoy no es un jugador clave, ni mucho menos en el campeón de la Liga Endesa. Entonces, creo que no es un fichaje propicio, que luego puede llegar y callar bocas, pero aparte, a ver, no lo compara al caso de Alain Digbe, Michael Hawkins o Derrick Alston, pero en cierto modo sí, fueron jugadores que llegaron en una situación de rendimiento, digamos, irregular, y que ya no estaban en su mejor momento baloncestístico. De hecho, el caso más evidente fue ahí el de Derrick Alston, que yo creo que era un jugador con un dominio tremendo dentro del juego y que llegó al Real Madrid fue una sombra de lo que en realidad fue. Y luego llegaron los bajones físicos, etcétera, siendo ya un jugador veterano. Entonces, ¿qué queréis que os diga, chicos? Yo tengo bastantes dudas al respecto, que también hay argumentos que respeto totalmente porque es un jugador con experiencia, puede ocupar varias posiciones, nivel defensivo tiene de sobra, a nivel de cabeza defensiva y cuerpo creo que todavía puede tener, porque físicamente es un jugador que ha sido un portento y creo que ya no es ese portento, pero aún así puede aportar. Pero meternos en una negociación, en una disputa, en una pugna, en ese tipo de desgaste, francamente creo que no nos merece la pena por un jugador
que al final, si lo piensas también, incluso en cierto modo, por perfil, solapa un poco a Jeff Taylor, que es un Odinoy para Pablo Lasso, y que no le veo yéndose al sueco ni mucho menos. Para muchos Hanga será mejor que Jeff Taylor, pero Jeff Taylor ha hecho seguro mejor temporada que Adam Hanga, más allá de los momentos de bajona que ha tenido Jeff. Entonces, cogiendo el análisis al pormenor, analizando la cuestión, no me parece que la opción Adam Hanga a día de hoy sea la mejor. Que oye, que se te empieza a caer el tema o las posibilidades de Nikola Kalinic, Jonis Papapetrou, que ha pedido parece bastante dinero y está intentando incluso tensionar la cuerda Panathinaikos para renovar por lo alto. Bueno, pero no sé, yo antes miraría otras posibilidades antes que la de Adam Hanga. Me gustaría que dejéis vuestras opiniones al respecto, cómo veis esta opción, si os encaja, si no. En definitiva, muchos nombres que son los que están sonando, algunos ex del Barça como Claver, ahora Adam Hanga, mucho seguro que cortar, mucha tela que cortar al respecto del futuro alero del Real Madrid, que, y cierro, espero que sea finalmente otra opción.